Bien, ya estamos de regreso. Buenas tardes a todos. Bien, si les parece bien, vamos a dar inicio. Estamos en punto de las 2. Vamos a seguir nuestro programa. Ya se conectó nuestro siguiente ponente, maestro Alfredo Torres. em, Creador, capacitador y docente aplicador del programa de pedagogía musical DIMA, Desarrollo Integral Musical y Artístico, facilitador y aplicador del método de estimulación musicoterapéutica y pedagogía musical DIMA, fundador del Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinaria o Meteot Music Center, director general del primer Congreso Internacional de Musicoterapia en México, y la lista sigue. Eh, es para nosotros un placer y un privilegio tenerte con nosotros, Alfredo. Hemos platicado poco, sin embargo, he seguido tu carrera y todas las cosas que haces de manera constante. Estás siempre muy movido, siempre haciendo muchas cosas en relación a la musicoterapia, lo cual nos motivó a pues, hacerte esta invitación a este congreso. ¿Cómo estás, Alfredo? Listo, ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias. Al contrario, y efectivamente, pues antes que nada agradecer esta invitación, este motivo y efectivamente, como dices, pues aquí andamos trabajando desde el punto de vista de la propia institución y en pro y en favor de toda esta gran área, de toda esta gran comunidad que es la musicoterapia. Buen día a todos también, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues estamos ya ansiosos por escuchar tu plática, que tiene que ver precisamente con la oncología y bueno, esta igual alianza interdisciplinaria junto con la musicoterapia, ¿no? Claro que sí, pues vamos a dar inicio con esta parte. Eh, Como siempre digo, ¿no? Vamos a tratar de llevarlo de la mano. Veo mucha gente conectada. Bueno, veo los nombres porque las cámaras luego están apagadas y no los veo exactamente a todos. Efectivamente, pues creo que será motivo para que en la medida de lo posible, pues quien tenga también alguna duda, algún comentario, pues puedan externarlos, ¿no? Creo que estos medios virtuales nos permiten acercarnos de distintas maneras y pues gracias a ello también tener la posibilidad de compartir estas temáticas. A mí pues me corresponde poder colaborar dentro del Congreso, al cual, pues gracias a la invitación que nos haces, Roger, pues precisamente poder participar con esta temática, que bien pues tiene por objetivo también formar parte de un vínculo informativo acerca de las múltiples opciones en las cuales puede apoyar, en las cuales puede favorecer la misma musicoterapia. Quizá, quizá está por demás tratar de definir a la propia musicoterapia como tal dentro de la participación de este congreso. Me parece que la participación del temática de los demás ponentes y en general para todos ustedes que están aquí presentes, pues va quedando un poquito claro en torno al qué es, pero me gusta a mí también crear un punto de partida desde la perspectiva de nuestra institución, de nosotros, mía como el trabajo personal, desmitificar un poquito realmente también qué es, qué no es este mismo concepto de la propia musicoterapia. En relación a la temática oncológica, que es lo que nos trae a este medio, podemos decir que en general, pues la oncología es la rama de la medicina que estudia y trata las neoplastías, lo que es en este caso la formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, que puede ser benigno o maligno, pues la oncología en especial atención a los tumores esencialmente malignos, ¿no? Como lo denominamos como el cáncer, ¿no?
La oncología tiene tres áreas principales de aplicación o se definen o se distinguen estas tres principales áreas de aplicación, como lo podría ser la parte netamente clínica, la parte quirúrgica y el ámbito, la parte, el área de la radiación. Podemos determinar a partir de ahí que un oncólogo clínico pues o trataría el cáncer con lo más cotidiano en esta parte que es la quimioterapia, el uso de químicos u otros medicamentos como parte de esta terapia dirigida específicamente al sistema inmunológico o lo que se define como inmunoterapia también. El oncólogo quirúrgico o el cirujano oncólogo, pues trataría de extirpar, de quitar el tumor, todo este tejido cercano a las áreas afectadas, valga la redundancia, a través del propio proceso quirúrgico, ¿no? Para esto, pues ya sea incluso desde los diagnósticos, es el encargado de realizar todos los tipos de bioplastías que pueden ayudar a identificar el origen, la zona de afección del propio cáncer. Y el oncólogo radiólogo, como su nombre lo indica, pues trataría este cáncer mediante la radioterapia. Ujú. Entendiendo un poquito qué es de manera general esta área, cómo funciona, pues nosotros trataremos también de crear el enfoque de cómo la musicoterapia puede apoyar, puede aportar al beneficio de las personas, del paciente oncólogo, pero creo que es muy importante también resaltar como primer punto de partida lo que no podría hacer directamente. En este caso o en este sentido, pues decimos la musicoterapia como tal no cura el cáncer, en esas palabras, ¿no? Entendemos o reiteramos la definición de musicoterapia justamente como el uso, la aplicación e incluso de orden ya científico de la música en todos sus sentidos, el uso de la música a favor de los procesos de la mejora de la salud, que puede ser desde la prevención, la rehabilitación, la intervención, y que va a crear distintos puntos de partida justamente en esta atención, pero que como lo reitero, pues no tendría por principio curarlo directamente. Hay muchos estudios que se han hecho alrededor desde la parte netamente científica e incluso, ¿por qué no mencionarlo? Hasta la parte más de orden quizá holístico, en donde existe un fundamento que nos permite relacionar o que relacionar todo este vínculo de las emociones que forman parte importante hacia las reacciones netamente físicas o biológicas del cuerpo humano y de cómo podrían llegar a manifestarse todo este tipo de situaciones y que ante ellas, pues precisamente nosotros estaríamos encargados de identificar más bien cuáles son las características de la persona en turno a la que se va a tratar, cuáles son las características y bueno, del diagnóstico como tal y las necesidades del paciente oncológico al cual se va a atender, pues para saber cuál es el tipo, la forma de aplicación de uso de esta musicoterapia. Dice una frase, no es lo mismo usar la música en terapia que usar la música como terapia, y esto nos permitiría reiterar, repito, esta definición en torno a la propia musicoterapia, la cual pues pretende mejorar, recuperar, restablecer o incluso mantener la salud de las personas, salud que puede ser desde la parte emocional, la parte psicológica, la parte física e incluso, ¿por qué no? Pues para quien así lo desee y empatando hacia la propuesta, los intereses tanto del paciente como del terapeuta, del facilitador de musicoterapia, pues incluso atender la parte del beneficio o del bienestar espiritual también de la persona, ¿no? Repito, pues esto tendría que ver en razón de cuáles son las características y necesidades del paciente oncológico en este caso. Un paciente oncológico se entiende por una persona que ha sufrido o sufre, o bien más que sufrir, padece, ¿no?
un tumor o una situación a la cual denominamos cáncer, a causa de una condición que puede ser de orden clínico en particular y que efectivamente pues este paciente oncológico va a necesitar un enfoque multidisciplinario que tiene que ser atendido, que tiene que ser pues guiado de una manera que me parece interesante que la misma parte médica pueda reconocer que la atención del paciente oncológico tenga que ser quizá un tanto diferente a la atención de los padecimientos de otras enfermedades, de otras personas, y que efectivamente ante ello pues se propone una atención multidisciplinaria que pues vaya, nosotros en específico, quienes aplicamos la parte de musicoterapia, no tendríamos facultad para medicar o para dejar de medicar, pero sí asumimos que la definición que acompaña a la musicoterapia, no solo como una terapia que por término se ha utilizado el hecho de decir o identificarla como terapias alternativas, un término que en lo personal me parece que puede que puede más bien extenderse, más que negarlo directamente. En lo personal casi no lo uso porque prefiero más bien el término de terapia complementaria más que alternativa, porque no es justamente en la versión de a ver si esto te sirve, a ver si esto no te sirve, a ver si aquello puede llegar a ser o no funcional. Claro que hay distintos modelos de aplicación, distintos procesos terapéuticos y que para algunas personas van a ser muchísimo más idóneos, más ideales que para otras. Es por eso pues que hay una gran diversidad ante ello, ¿no? Y efectivamente ya desde el punto de vista científico, vamos a decirlo, pues tendrían mayores, menores quizá fundamentos, pero que estarían enfocados hacia la utilidad práctica de cada persona, reitero, basados en estas necesidades, ¿no? Pero el hecho de que sea una cuestión que más bien por nombre o definición tenemos por entendido que es una musicoterapia complementaria, pues entendemos que justamente entonces es interesante llevarlo de la mano en conjunto con otras disciplinas, con otras ciencias, que nos permitan atender justo estas áreas, ¿no? Seguramente la parte médica atenderá más la cuestión este, del medicamento, de la parte química, como lo son estas áreas de atención directa en la oncología. Y nosotros pues estaríamos encargados de atender otras necesidades de orden psicológico, de orden emocional, bajo distintos modelos de aplicación. Algunos pueden ser pacíficos, ¿no? Receptivos, algunos son más expresivos, algunos son más dinámicos. Eh, Repito, es una variable muy grande, ¿no? Ese es el punto al que entendemos como un enfoque o una atención multidisciplinaria que bien pues podemos proporcionar. Eh, Podríamos entender primero o poner como punto de partida cuáles serían, cuáles serían las preguntas que de repente alrededor de todo esto surgen y ante estas preguntas, pues, ¿cómo se vinculan a la atención del paciente oncológico? Eh, de alguna manera me hace en la mente pues como este clic que incluso no solo la persona, el paciente oncológico, sino la familia también busca y pregunta continuamente, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a una persona con un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo podemos apoyar a esta parte? ¿Qué podemos hacer en general? Podríamos decir, tenemos 4 o 5 puntos, quizá de los más eh, importantes en el acto de resaltar qué realmente podemos hacer, ¿no? Uno, y esto es en general, no solo de la musicoterapia, un punto importante que se manifiesta es ayudarle a la persona, al paciente oncológico, a entender qué es lo que pasa. ¿Qué quiere decir? Que solamente por el acto de hacer como conciencia en el hecho de qué está pasando en sí mismo, de qué está pasando en su cuerpo, de cómo se comporta la enfermedad, de cómo responde orgánicamente, de cómo responde emocionalmente, psicológicamente, biológicamente, etcétera.
Solo el entender, el concientizar qué es lo que está pasando sería un vínculo de gran ayuda, como uno de los principales aspectos en el vínculo de apoyo en general, ¿no? Obvio, se van ligando. La otra sería darle tiempo para adaptarse, darle tiempo para procesar lo que está viviendo, lo que está pasando, el cómo se está sintiendo con todo lo que resulta de. Eh, y tercer aspecto, dejar que se exprese, darle la libertad también sin un juicio primario, sin un juicio propio, simplemente dejar que exprese todo esto que siente, ¿no? Cuarto aspecto, que sepa que nosotros estamos de su lado, tanto nosotros como la familia, tanto nosotros como la parte de atención médica o terapéutica, ¿no? Que estamos de su lado en el sentido de poder justamente apoyarle favorablemente a que transcurra todo este proceso. Ajá. Y evidentemente, como quinto punto, podríamos decir que el hecho de animarle, ayudar incluso a superar sus metas, ¿no? A través del poder importante que tiene la palabra, en este acto de la propia motivación, pues es una cuestión muy importante en la ayuda de la persona, del paciente oncológico. Podríamos definir a partir de ahí un objetivo de los más importantes de la musicoterapia, ya que mencioné esto de que el objetivo no es como tal curar la, la enfermedad, pues uno de los motivos o de los objetivos más importantes sería justamente el de proporcionarle una estabilidad que mejore la calidad de vida del paciente oncológico, ¿no? De la persona en turno. Y que si revisamos como estas cuatro o cinco respuestas que damos en torno de cuál es la principal fuente de apoyo que podemos brindarle, claro que en lo social, en lo familiar, pues esto de ayudarle a superar sus metas y dejar que se exprese, pues lo tomamos desde un punto de vista a lo mejor muy sutil, ¿no? Muy directo en el acto de, ok, tiene una comprensión, tiene un apoyo y ya. Pero serían los mismos, las mismas frases, aunque con un enfoque ya distinto desde el punto de vista de la musicoterapia, que también nos permiten crear como el punto de partida inicial de cómo vamos a aportar estas herramientas sonoras para la persona, el paciente oncológico. Por ejemplo, esto de dejar que se exprese, pues claro que tiene relación a la aplicación de una de las metodologías que trabaja la musicoterapia, que justamente es la versión dinámica, la versión expresiva, por ejemplo, modelos como el del doctor Kenneth Brucia, que es un modelo, para empezar, es un modelo combinado que utiliza la expresión corporal como principal punto de contacto, después la expresión instrumental y posteriormente la expresión verbal. Entonces, en una secuencia dentro del proceso terapéutico, claro que va a ser de vital ayuda que, que tenga este vínculo de expresión, pero que la ventaja que tenemos dentro de esta área que es la musicoterapia, pues es que estamos utilizando formas de expresión no verbal, que muchas veces es una de las principales complejidades que tenemos en general, todos, pero que al paciente oncológico pues puede también como ayudarle mucho, ya que podría estar bloqueado en la forma de expresión verbal. Y la forma de expresión sonora, sin el vínculo de uso de palabras, va a ser de gran utilidad. Para esto, pues se crean dinámicas donde se le permite el acercamiento a la expresión a través de diversos instrumentos, pueden ser instrumentos o que generalmente son instrumentos de percusión, también se pueden utilizar algunos instrumentos de viento, algunos instrumentos de cuerda. La selección o elección del instrumento, pues podría radicar ya en el proceso mismo de la testificación que realiza el facilitador en musicoterapia en torno a la identificación de algo que también es importante mencionar, que es una base vital dentro de la musicoterapia, que es el uso o el trabajo bajo el principio de ISO, que esto se identifica como identidad sonora. Quiere decir que todos nosotros tenemos un registro, un historial sonoro, que es como una huella digital que nos
que nos identifica y este registro se crea desde el vientre materno y nos acompaña a lo largo de nuestros días. Es un registro sonoro y musical que almacena precisamente todas las experiencias que nosotros tenemos, tanto positivas como negativas. Razón importante para que el facilitador en musicoterapia principalmente pues tome en consideración para saber qué tipo de música va a seleccionar o qué tipo de instrumento puede proporcionarle al paciente para que pueda tener justamente esa libertad de expresión. No es nada más un juego de libre exploración, de a ver qué pasa, ¿no? O sea, es una cuestión que se identifica, eh, digo, ampliando un poquito más este concepto del principio de ISO, nosotros lo asumimos o lo identificamos con ejemplos básicos. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente automovilístico, pues lo último que escuchó fue ¿no? El rechinido de llantas que impactó. Y posteriormente vemos que algunos de nosotros pudiéramos haber estado envueltos en situaciones similares, pero quizá, si afortunadamente no, conocemos a personas que quizá lo han estado y lo que expresan directamente, primero, pues es obviamente la negatividad o el miedo de decir no vuelvo a manejar, no quiero manejar, ¿no? O no quiero siquiera subirme a un automóvil. El tiempo pasa, transcurre y de todas formas esta persona se sube a un automóvil, a lo mejor no manejando, incluso solo como copiloto. Pero lo que sí es importante es que cuando van transitando, calles adelante, y ni siquiera su coche, otro coche frena, ni siquiera chocó, solo el rechinido de llantas le va a generar como un sobresalto, ¿no? Una reacción que cuando escuche hace esto. ¡Uy! ¿Y por qué hace esto? Pues bueno, pues porque reacciona, ya que tiene justamente este registro sonoro, está asociado, está identificado a la experiencia que vivió y evidentemente, pues le causa el estímulo sonoro, le causa un efecto, incluso conductual. Como ejemplo, pues esto nos permite entender que efectivamente los registros de nuestro historial sonoro pues son de vital importancia para la forma en la que nosotros vamos a trabajar con el principio de musicoterapia. Ujú. Aquí podría agregar ese gran paréntesis que también me gusta hacer en el sentido de lo que sí es y de lo que no es musicoterapia, porque continuamente podremos llegar a ver, ahorita con el uso de nuestras redes sociales, pues de repente nos llega la imagen que dice música para estrés, sonata en re mayor, música para la ansiedad, obertura de no sé quién, y nos dan como una lista, con un playlist. No digo exclusivamente que esté mal o que no sea posible, pero con toda sinceridad podría solo ser una preselección musical. Y digo pre porque sería entonces trabajo del facilitador en musicoterapia el que realmente basados en la identificación de la identidad sonora de la persona, del paciente que va a atender, que pueda empatar este estímulo sonoro, porque lo que a mí en lo personal me puede generar una sensación de tranquilidad, de estabilidad, por escuchar un tema, un tipo de música, podría a su vez alterar a otra persona, siendo que quizá si está relacionado con alguna situación similar a este incidente automovilístico, ¿no? A mí me pasó en lo personal, ¿no? Estaba escuchando un poco de jazz y lo tomé quizá con humor, ¿no? Choco y se quedó la musiquita de fondo, así como tipo música de elevador, ¿no? Tin, 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 tin. Y me pareció curioso, me pareció chistoso porque, pues finalmente, este tema musical, cada que lo escuche, pues igual iba a crear una remembranza a ese momento que yo viví, que pues en lo personal igual y no fue tan agresivo, tan invasivo, pero pues esto es variable en las experiencias de cada persona, ¿no? Se generan a veces eventos traumáticos que si no son atendidos, pues ante el tiempo, pues aparentemente pasan, pero siempre queda ahí como este antecedente, como este registro, y hay que ser pues cautelosos en ese sentido, porque podría yo estar utilizando una música que en lugar de crear un beneficio directamente para esta persona, pues estaría creando una pequeña afección solo por la relación y la remembranza de esta experiencia. Se pudiera
hacer un proceso para trabajar y para cambiar, como vamos a decir, como lo maneja la programación neurolingüística, ¿no? Para cambiar ese chip, para cambiar ese programa, pues hasta cierto punto sanar esa parte y tener un enfoque distinto. Claro, sí, sí se puede, pero pues justamente es parte del proceso terapéutico, ¿no? Que hablando en este término, en esta palabra, pues reitero, en el punto de definición del término musicoterapia, usar o escuchar música de manera directa no es precisamente musicoterapia, ¿no? Llamemos musicoterapia al proceso, al tratamiento. Terapia, por definición, es sinónimo de tratamiento. Terapia proviene del griego terapeia y se define como eso, como un tratamiento, como un proceso, un procedimiento que en este caso nosotros hacemos a través de la música. Por eso aprender a ejecutar un instrumento, interactuar con el instrumento, crear música, vivenciar la música, etcétera, acciones inherentes a la música, pues son parte de ese proceso y de ese tratamiento que es el vínculo en cómo nosotros vamos a desarrollar ciertas habilidades que incluso atienden a un principio elemental que dice todo proceso terapéutico conlleva una forma de aprendizaje. Y en la medida en que nosotros desarrollemos o vinculemos ese propio aprendizaje, pues vamos a tener también un beneficio. Pero justo es parte de todo el tratamiento. Hay personas que continuamente me dicen, es que me compré un disco de música relajante y yo en mi casa me hago mi musicoterapia, me lo pongo en mis audífonos, me recuesto y me hago mi musicoterapia. Pues esencialmente no lo es, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es un tratamiento, no es un procedimiento. No niego el hecho de que sí genera un beneficio a la persona, sí genera una sensación de relajación, una sensación de estabilidad y demás, pero evidentemente, pues es solo eso, es un efecto que le produce escuchar esta música, más no es un proceso o un tratamiento terapéutico, ¿no? Y en este caso, pues nosotros pondríamos como ejemplo esta metodología de lo que es el modelo Brucia del que les hablaba, como parte de un modelo de trabajo que estaría aportando a una forma de lo que les decía de cómo podemos apoyar al paciente oncológico, que sería simplemente aportar a la libertad de expresión, ¿no? Pero ya bajo un modelo dirigido, no como un vínculo de exploración de a ver qué pasa, sino como un tratamiento que primero identifica cuál es el diagnóstico, después crea todo un esquema de tratamiento, desarrolla un procedimiento que va en función del cumplimiento de un objetivo, que este objetivo satisface las necesidades que forman parte de las características del paciente, ¿no? Entonces, esta es una forma, esta es una metodología, ¿no? Darle tiempo a que se exprese o que, bueno, que sepa que el paciente, que el paciente sepa que uno también está de su lado, pues forman parte también de la relación que sería el vínculo del trabajo entre terapeuta y paciente, ¿no? Es un trabajo eh, este, mm, no solo multidisciplinario, sino también un trabajo interpersonal que es importante a trabajar. Por ejemplo, el modelo de trabajo de musicoterapia Northrop Robbins trabaja bajo un esquema continuo de preguntas y respuestas que se hacen ante la ejecución sonora, pero cada que se hace este juego de preguntas y respuestas sonoras, hay una cuestión muy interesante que hace Northrop Robbins, que es clasificar o identificar los tipos de respuestas que el paciente tiene, ¿no? Y estas radican en respuestas distintas, respuestas de libertad o de completa libertad rítmica o de una cuestión de libertad rítmica, pero limitada, y esta se puede ver limitada por el entendimiento, por la comprensión, por la habilidad de la propia ejecución, etcétera. Hay otro tipo de respuestas que son como un toque, como un golpear compulsivo de un instrumento, pero de las que me llaman la atención en relación a esto podría ser una respuesta que se identifica como interpretación evasiva.
Quiere decir que el paciente llega a una sesión, de repente, digo, bueno, también quiero aclarar paciente, cliente, consultante, etcétera, pues depende mucho del concepto, este, de la corriente psicológica con la que esto se acompañe. A veces por costumbre yo siempre le digo paciente, ¿no? Este, la cuestión está en que esta persona podría tener una respuesta que se clasifica como ello, interpretación evasiva. Quiere decir que igual y ni siquiera está interactuando, ni siquiera está tocando. Yo tengo un instrumento sonoro que puede ser un tambor, el paciente tiene otro y el juego de preguntas y respuestas radica en ello. Yo voy a hacer un sonido, ¿no? Y la persona en turno tiene que copiarme esta ejecución sonora, pam, 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 ¿no? Como una cuestión de espejo, ¿no? Bueno, hay diferentes niveles o etapas en donde esto promueve el desarrollo de dinámicas de comunicación y que favorecen a los procesos incluso de creatividad, que sería uno de los principales objetivos del modelo Northrop-Robbins. Pero que cuando yo me enfrento a una respuesta de interpretación evasiva, me voy a dar cuenta que cuando yo toco, la persona simplemente no toca. Ujú. O quizá podría tocar, pero con cierto desinterés, así como pum, pum, ya, ¿sí? Psicológicamente, conductualmente, cuando apoyamos a través de musicoterapia, pero a procesos de la psicología cognitivo-conductual, trabajándolo mucho en relación, por ejemplo, a la atención a veces de adolescentes, y pongo el ejemplo de adolescentes porque quizá es un área en donde resulta más latente este tipo de respuestas, por el simple hecho de la razón donde a veces el adolescente no es el principal interesado en tomar o transcurrir en el proceso terapéutico, sino más bien pues, es como el vínculo familiar, los padres como tal, quienes ante el debate que de repente tienen, pues por las diferentes cuestiones que van modificándose y cambiando en el adolescente mismo, el cual de repente dice, si ni siquiera me entiendo a mí, pues menos voy a entender a los demás, etcétera. Y entonces ante este cambio, pues muchas veces los vínculos de comunicación se ven afectados y llega el ejemplo del padre de familia que dice, oye, ya no sé qué hacer contigo, ¿no? Ya he probado esto, ya no, ¿sabes qué? Vamos a terapia porque de alguna manera necesitamos un apoyo, un vínculo, porque si no, no podemos, ¿no? Pero evidentemente el adolescente no es el principal interesado, sino el padre de familia que muchas veces parece mentira, pero va y literal lo deposita en el, en el consultorio con el terapeuta y ¿sabe qué? Se lo dejo a ver qué puede hacer, ¿no? Y parece que es como la responsabilidad del terapeuta y ahora yo qué, ¿no? Pero evidentemente, pues nosotros empezamos como esta cuestión desde la entrevista, desde la identificación de su identidad sonora y demás. Y ya cuando hacemos como el primer ejercicio basados en este modelo, pues de todas formas vienen este tipo de respuestas de interpretación evasiva simplemente porque el adolescente pues no quiere, o sea, no está todavía integrado, no está interesado. Y a esto, Northrop Robbins dice que una de las razones por que se presenta una interpretación evasiva, bueno, identifica dos razones principales. Una de ellas es miedo a vivir la experiencia, ujú, miedo al proceso, a la introspección propia que tiene que ver con el proceso terapéutico. Y la otra es, pues simplemente falta de empatía entre el terapeuta y el paciente. Razón por la cual, pues, previo a esto, nosotros como facilitadores tendríamos que primero, eh, pues, atender este vínculo de confianza. Ajá. Lo refiero a este ejemplo en el sentido del paciente oncológico que dice una de las recomendaciones, ¿no? Que la persona que sepa que nosotros estamos de su lado. Quiere decir que nosotros como familia, ujú, y como terapeutas, nosotros estamos encargados de crear también un vínculo de esa confianza, de ese confort, para que sienta el apoyo y que gracias a que siente este mismo apoyo, pues pueda tener un énfasis o un vínculo distinto que le permita pues transcurrir de manera más amena, menos invasiva, todo el proceso que también está vivenciando. Ujú. Todas estas
características de las que estoy mencionando pues tienen que ver con la atención primariamente a nivel psicológico, ¿no? Que es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo afecta el cáncer a nivel psicológico? ¿No? Simplemente un diagnóstico de cáncer puede afectar a la salud emocional de las personas, de los pacientes y evidentemente a las familias. Solo el sentir, el escuchar, el saber que nos crean un diagnóstico de este tipo, pues puede crear una afección muy directa. Uh-huh. Evidentemente por la cuestión en donde el paciente siente que algo cambia en su vida, en lo emocional, en lo físico también, pero en lo emocional, algo cambia en su vida y pues eso le puede representar en situaciones que se empiezan a clasificar como ansiedad, como angustia, como depresión, etcétera, ¿no? Entonces, toda la parte emocional de verdad es como un vínculo muy importante y yo creo que es ahí como el principal canal donde nosotros a través de la musicoterapia pudiéramos estar actuando. Ujú. Como tal, la musicoterapia tiene tres ámbitos de aplicación: el ámbito educativo, el ámbito sanitario y el ámbito social. Pero dentro de estas, pues las estrategias o las técnicas de aplicación, pues tendrían también formas distintas que, como bien lo decía en un principio, pueden ser o aplicarse como formas de acción preventiva, como formas de acción interventiva y como formas de acción de la propia rehabilitación. Las tres áreas principales que, bueno, nos queda claro que la prevención siempre es como la acción antes de que esto aparezca. Un área que quizá poco probable que podamos estar vinculando a la propia musicoterapia, ya que la mayoría de las personas que pudieran buscar este apoyo, pues son personas que ya tienen un diagnóstico de cáncer, ¿no? Que ante el hecho de no tenerlo, pues literalmente no voy buscando un proceso de terapia en donde por si acaso tengo cáncer, ¿no? Por si en un futuro tuviera o no. Aunque siempre en las áreas de prevención, bueno, el ejemplo lo pongo más con un área que suele ser más directa, que es como por ejemplo cuando hay una persona con un diagnóstico de diabetes, podemos realizar muchas sesiones en torno a ámbitos de prevención de esta área. Por ejemplo, solo clasificando a las personas o a los pacientes que son propensos a, como parte preventiva, basados en qué, pues basados en los estudios y en los diagnósticos que referencian, por ejemplo, una persona que tiene familiares cercanos, llámese padres o abuelos, en donde todos ellos han desarrollado o han presentado una situación con diabetes, pues claro que me vuelve a mí genéticamente propenso a desarrollar también esta parte. Y entonces puedo empezar a tomar acciones preventivas que parten desde la propia la cuestión de los cuidados, de la nutrición, hasta la parte evidentemente psicológica como un punto de preparación, porque si en algún momento esto se presenta, pues cuando estoy preparado emocionalmente, pues esto ya no va a impactar o va a impactar de una manera distinta, creando pues un menor, pues un menor énfasis, un menor dolor en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí sí puedo hablar como con este ejemplo de acciones más directas en un ámbito preventivo. Quizá no es tan cotidiano que se tomen a consideración en la parte oncológica, aunque evidentemente también podría hacerse de la misma manera, ¿no? Tratando de identificar si la persona puede o no ser propensa, que más bien las partes preventivas pues no competen tanto a la propia musicoterapia, más bien creo que de lo más común es cuando competes toda una parte como la propia nutrición, ¿no? O sea, la atención a estos cuidados, como por ejemplo no estar consumiendo sustancias o alimentos que pudieran llegar a desencadenar o a desarrollar etapas de un cáncer, por ejemplo, no fumar o reducir cuestiones del alcohol y demás. ¿Por qué? Pues porque eso es propenso, ¿no? Una persona que fuma mucho, pues claro que sería propensa a desarrollar un cáncer de pulmón, ¿no? Y la otra podría ser a lo mejor más tipo conductual. Por ejemplo, no exponernos a situaciones que afecten, por ejemplo, a la piel, ¿no? La alta exposición al sol. Prevenir en ese sentido, no estar expuestos a las radiaciones solares o a la radiación de algunos otros elementos inherentes quizá a la propia tecnología y demás, pues son actos de prevención que van a reducir las posibilidades de desarrollar este,
un cáncer directamente, ¿no? Como cuestiones preventivas, pero que competen más a otras áreas. La musicoterapia, o por lo menos la forma en la que nosotros lo trabajamos, pues creo que es muy poco directo a un área preventiva. Casi siempre radica en un área interventiva, o sea, cuando la persona tiene ya declarado un cáncer y que nosotros actuamos en ese complemento para poder apoyar favorablemente a todo este vínculo psicológico, emocional e incluso físico también. Ahorita explico un par de detalles de ello. Pero la otra forma también, pues la rehabilitación, que es como la forma que impacta a los casos de personas que han tenido una situación de cáncer, que han superado este cáncer por diversas razones. Puede ser a través de una cuestión como la quimioterapia, que es una cuestión clínica, o una cuestión quirúrgica a través de la extracción del tumor, etcétera. Y que evidentemente médicamente pues se tiene contemplado todo un proceso también que abarca entre 1 y hasta 2 años, en donde el paciente que ya ha superado ese terreno oncológico, eh, pues de todas formas debe de tener cierto tipo de cuidados, ¿no? Para verificar que realmente ha desaparecido, para evitar que esto se vuelva a presentar, o saber si realmente se logró erradicar en su totalidad y demás. Y estos casos de personas que pues, han superado esta situación, los podemos atender en una situación también de rehabilitación. No solamente, repito, en la parte emocional, puede ser también una cuestión fisiológica. Por ejemplo, una persona que tuvo cáncer, por ejemplo, en temas como la garganta y demás, y que lo llega a superar, pues tienen ciertas consecuencias. Por ejemplo, la disminución de sus funciones vocales, ¿no? Muy al estilo de los esquemas de tratamiento de trastornos del lenguaje, o, por ejemplo, ahorita con el tema muy mencionado a nivel social, que es el tema COVID, ¿no? Personas que tuvieron COVID y que evidentemente pues tienen secuelas, tienen consecuencias pues nosotros apoyamos favorablemente a la parte fisiológica a través de los procesos de atención de la rehabilitación pulmonar. Esto lo hacemos con el uso o integración de instrumentos de viento, cualquier tipo de instrumento de viento, en la medida que se está trabajando un proceso de rehabilitación para lograr una recuperación de la tonicidad muscular, ¿no? De la tonicidad del aparato respiratorio, de todos los órganos internos de los pulmones y demás, y que esto pues va a favorecer. Entonces, muy similar a las personas que tienen afección en algunas áreas y que se ven como disminuidas sus funciones o hay pérdida de las mismas, pues justamente la parte o el ámbito, el área de la rehabilitación, pues pretende eso, ¿no? Rehabilitar, recuperar ciertas funciones que se han perdido a consecuencia de esta situación, y que ese es otro proceso en donde la musicoterapia pues también puede actuar. Claro está que hay que pues identificar puntualmente cuáles son estas características, cuáles son estas situaciones, para que a partir de ahí pues nosotros también estemos determinando cuál es la metodología que se puede utilizar. En las partes interventivas, generalmente, repito, pues el objetivo no es como tal curar o sanar el cáncer, ¿no? Pero sí se va muy de ese lado, por ejemplo, estas sugerencias que decía, animarle al paciente oncológico a superar sus metas. Esto lo podemos tratar como un acto interventivo para la persona que en turno pues estaba padeciendo un cáncer, como un vínculo, por ejemplo, con metodologías como el modelo CHIM, el GIM, que son sus siglas en inglés, y que en español dicen imágenes guiadas y música. Una metodología que tiene como mucha relación o mucha comparación a veces a los procesos como de meditación pasiva, que efectivamente se hacen ante la escucha de procesos musicales, pero que el facilitador en turno también hace una guía verbal bajo un guión creado
pues basados en las necesidades de cada paciente, que este guión se va creando, se va redactando con procesos que siempre aportan como estas herramientas de la PNL, que es como hablar en positivo, hablar en propositivo, etcétera, y que efectivamente nutren el proceso de introspección de la persona en la medida de proporcionar una mejor calidad de vida para que esta persona pues tenga una conciencia que efectivamente aún sobre un proceso de este tipo que él tenga como la visión de, pues, de seguir adelante con su vida, con sus objetivos, con sus metas. O sea, a esto referimos como esa calidad de vida, ¿no? Realmente podríamos decir que la persona con un diagnóstico de cáncer podría pensar, ¿ya para qué? Ya porque ya no tiene caso. Si de todas formas igual y no lo voy a superar igual y pues va a venir lo inevitable, que es muchas veces la partida, la muerte, etcétera, ¿no? Y entonces el paciente oncológico, pues emocionalmente se ve destrozado en ese sentido y no tiene ánimos de realmente continuar nada, ¿no? Pero por el contrario, cuando nosotros creamos un vínculo, un punto de partida a partir de un proceso terapéutico que ayuda a concientizar y a mejorar esta parte, pues tenemos como resultado las personas que dicen, de todas formas, ahorita, o sea, ahorita estoy vivo, ¿no? Ahorita estoy vivo y ¿sabes qué? Pues yo sigo mi vida, yo sigo así, yo sigo actuando, yo sigo trabajando, yo sigo cumpliendo metas. A mí me parece que es tan importante como el hecho de que si tengo un diagnóstico, a lo mejor la predisposición es deja hago algo o deja ya no hago nada porque igual y mi vida va a terminar. Cosa que no nos ponemos a veces a pensar que de todas formas ninguno de nosotros tiene la garantía de cuándo va a concluir nuestra vida, ¿no? No lo sé, a lo mejor estamos ahorita charlando y ojalá y no, siempre decimos, toca madera, no, aquí tengo un poco de madera, pero yo no sé al cruzar la puerta qué es lo que vaya a pasar y a lo mejor de todas formas la vida de alguno de nosotros va a concluir, ¿estamos? Y por esa razón, en este momento yo no me limité a cumplir mis metas, tal vez si lo hubieras, si yo sabría que iba a terminar, a lo mejor sí me derroto y ya no cumplo ninguna. Pero como no lo sé, yo sigo adelante y entonces es como una perspectiva mental que es muy interesante apoyar favorablemente al paciente oncológico porque pues de alguna manera tampoco sabemos cuándo y en qué momento, aunque clínicamente hay ciertos parámetros que podrían determinar ello, pues de todas formas ante el proceso terapéutico pues va siendo muy distinto, ¿no? Entonces, eso es relativo y precisamente por esa razón, pues una área de apoyo, este, tenemos que seguir adelante, ¿no? Efectivamente, estoy viendo ahí en el chat, Cari Vargas, dice así es, hasta en casa pasan accidentes que te quitan la vida sorpresivamente. Y entonces una de las mejores cuestiones que nosotros podemos hacer es simplemente seguir adelante con mi vida. Pero obviamente el paciente oncológico, ante el hecho de conocer este diagnóstico, dice no, no quiere, se cierra. Y entonces uno de los procesos terapéuticos, en este caso, a través de la musicoterapia, con la metodología del modelo JIM, pues aportaría grandes beneficios, ya que creamos un punto de partida de la conciencia en estos estados de introspección, como de reflexión o de meditación interna, en ese formato pasivo que es la propia musicoterapia. Eh, bueno, reiterando los otros modelos que hemos mencionado, como el modelo Northrop Robbins, que no es pasivo, que es totalmente expresivo, es dinámico, el modelo Brucia también, etcétera, y que efectivamente pues sería un vínculo de apoyo. Aquí no hay directamente la ejecución o la interacción con un instrumento sonoro o un instrumento musical, como lo hay en los otros modelos. Aquí más bien solo es la selección de música basada en la identidad sonora. La relación, por ejemplo, con otros modelos, cuando sí hay la interacción instrumental, pues, por ejemplo, el modelo del doctor Benenson, Rolando Mar Benenson, pues dice también que nosotros como facilitadores tenemos una responsiva en la entrega de este instrumento que finalmente él clasifica como un objeto intermediario, que es justamente el instrumento que va a estar entre el paciente y el terapeuta y que va a aportar y ayudar o a favorecer a esta libertad de expresión de esta parte. Uh -huh.
¿Puedo anotar los nombres de los modelos que menciona? Sí. No, los repito verbalmente y ahorita les anoto. Northrop Robbins, eh, modelo Benenson, el modelo Brusha, el modelo Jim. Básicamente podría decir que hay más modelos, ¿no? Y quizá casi todos los modelos podrían aplicar, incluso modelos como el modelo Priestley, que es un modelo psicoanalítico, pues podría aportar, aunque pues no está específicamente dirigido a esta área. Yo pienso que en una función multidisciplinaria, como lo es, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos dentro de nuestra institución, pues aportamos mucho a que como facilitadores primero identifiquemos cuáles son repito, más que las características derivadas de un diagnóstico, específicamente las necesidades. Ahorita estamos hablando del punto de tratamiento oncológico, aunque en lo personal pues también atiendo otras áreas, por ejemplo, atiendo cuestiones con niños con autismo, con síndrome de Down, como hablar de algunas discapacidades, aunque también son muchas otras áreas en la atención infantil, juvenil, adultos, incluso empresarial, etcétera. Pero efectivamente, lo comento como el ejemplo de, tengo un paciente, 6 años, que tiene autismo y por tener autismo tiene ciertas características, pero a su vez tengo un segundo paciente, también 6 años, también autismo, y que poseen características similares, pero el paciente número uno tiene necesidad a lo mejor más de una atención enteramente motriz, ¿no? Y no tiene quizá problemas de lenguaje, a diferencia del paciente 2 que efectivamente tiene más quizá una necesidad inherente a un proceso de lenguaje y no tanto de cuestiones motrices, ¿no? Entonces, yo voy a trabajar en función de identificar cuáles son las necesidades de esta persona para saber qué tipo de modelo y bajo qué tipos o formas de abordaje puedo aplicar estas técnicas, estas estrategias relativas a la propia musicoterapia. Ujú. Entonces, repito, pues hay distintos modelos, los cuales pueden funcionar en ese sentido, pero es más la responsiva del facilitador de musicoterapia el que pueda identificar cuál es el proceso, incluyendo esto que decía, que también puede tener grandes aportaciones y beneficios a la parte enteramente fisiológica. Ujú. Por ejemplo, en cuestiones fisiológicas, el cáncer, ¿no? Pues el área de la oncología identifica que una persona, un paciente oncológico, pues puede presentar dolor focalizado en ciertas zonas, ajá, los mismos procesos de la quimioterapia, ya que, bueno, la quimioterapia se entiende como, repito, el uso de medicamentos que pueden ser administrados por vía intravenosa o por vía oral. Ujú. Y que, bueno, todos estos medicamentos cuando pasan a través del torrente sanguíneo, pues llegan a las células cancerosas y pues las atacan de alguna manera, pero que pues todo este proceso pues llega a causar dolor que se focaliza en ciertas partes. Y en otros casos también se identifica como la persona o el paciente oncológico pudiera llegar a presentar, por ejemplo, inflamación, ya sea en un brazo o en una pierna, esto pues simplemente ocasionado por la misma obstrucción del sistema linfático y que bueno, aquí hay un esquema detallado que va vinculado también a otras cuestiones que forman parte de la atención musicoterapéutica y que me gustaría resaltar en el término incluso de este congreso que originalmente pues lleva por nombre Congreso de Musicoterapia y Sonoterapia. La sonoterapia pues está identificada como una extensión propia de la musicoterapia, eh, razón también muy importante para tener una preparación completa y preparación previa en ese sentido, porque lamentablemente, y no digo específicamente quién, cuándo, cómo y dónde, pero el ejemplo que pongo es un músico que ejecuta música a nivel artístico, a nivel escénico, es un músico, pero no efectivamente es un musicoterapeuta o un docente en música. Hay un punto de partida muy distinto, ¿no? Porque conlleva el uso de otras herramientas. Ujú. Puedo tener una formación musical y extra a ello tener una formación docente o una formación terapéutica y completar todo este proceso, pero si solo tengo la formación
musical y no tengo las otras, no por ser un excelente músico, ya soy precisamente un excelente maestro, un excelente docente o un excelente terapeuta musical, ¿no? Entonces, a esto lo refiero porque efectivamente, pues, adquirir los principales objetos que maneja dentro de la sonoterapia, como estos instrumentos considerados instrumentos de resonancia armónica, como los cuencos, ya sea de cuarzo, de cristal, las trompetas mayas, los diapasones, todos esos instrumentos considerados, repito, de resonancia armónica, que el término atiende el hecho de que proporcionan una amplia sonoridad desde su punto de origen, a diferencia de otros instrumentos. Por ejemplo, en las campanas tibetanas, los cuencos y demás, nosotros tocamos ¡pum! Y la onda de sonidos se expande y es de larga duración. Gracias a esta cualidad, pues le permite tener una emisión de diferentes frecuencias, denominadas también armónicos, ¿no? Que esto se clasifica en frecuencias sonoras dentro de la frecuencia principal y dentro de otras frecuencias auditivas que se posicionan como ultrasonidos o suprasonidos. La diferencia, pues, es que salen dentro del umbral de percepción auditiva del ser humano, que este umbral parte de los 20 y llega hasta los 20.000 hercios en un oído estándar, vamos a decir sano incluso, ¿no? Puede variar en cuestiones de edad o cuestiones degenerativas o cuestiones de incluso alguna discapacidad auditiva, etcétera, pues puede variar el rango, ¿no? Pero el estándar del ser humano pues parte de los 20 a los 20.000 hercios. Entonces quiere decir que todas las sonoridades que estén por encima de estos 20.000 o por debajo de los 20.000 pues se clasifican dentro de este rango de los ultra o suprasonidos. Son sonoridades que aunque el oído humano no las percibe, pero están presentes y son recibidas o percibidas por diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Y entonces, un principio físico o acústico de los instrumentos de resonancia es que ante la larga duración de la onda sonora, pues tiene mayor capacidad de emisión de este tipo de sonidos armónicos que forman parte como de sonoridades de otras frecuencias que resultan del sonido base, del sonido original, y que a diferencia de un instrumento que no es como de resonancia armónica, esto es porque su sonido tiene una onda de sonido que es de corta duración, que tiene poco alcance, poca expansión, como por ejemplo una guitarra, ¿no? La cuerda de una guitarra, ¡pum! La toco, pero pues no pasa mucho tiempo para que el sonido se apague, para que el sonido cese, y entonces pues no es considerado de igual manera como este instrumento de resonancia armónica. Se pueden utilizar en procesos de musicoterapia, pero bajo otros principios que no son explícitamente el uso en este formato de sonoterapia, en donde se atienden procesos muy al estilo con nombres que utilizamos como el famoso masaje sonoro, en donde se está utilizando la, la onda de vibración, ¿no? Ajá, el sonido como un estimulante directo a la parte física o fisiológica, ¿no? Porque las otras versiones de las que hablaba, pues tienen que ver más bien con estímulos sonoros que atienden a la apreciación o a la percepción del concepto que emana desde lo que me hace sentir, el cómo interactúo y demás, pero que no está dedicado o exclusivamente a la onda de vibración del propio sonido, siendo el caso específico de la propia sonoterapia o de estas versiones del masaje sonoro en donde sí se pretende tener este vínculo que incluso, bueno, pues acompaña mucho a las formas de ejecución de atmósferas sonoras que forman parte de este tipo de estímulos, ¿no? Pero que bueno, sí, al ejemplo que decía es que hay personas que por adquirir un instrumento, yo ya tengo un cuenco, ya lo giro y por girarlo tiene un sonido, ven, te voy a dar terapia, ¿no? No, porque no, o sea, el sonido tiene una función, es un estímulo, puede crear un efecto, pero no estaría regulado, no estaría controlado, no estaría dirigido bajo un aspecto terapéutico, o sea, tiene que ser aplicado bajo la persona, en este caso, el especialista que se ha formado previamente para saber hacia dónde lo quiere dirigir, cómo lo quiere dirigir, por qué lo quiere dirigir, y cosa o dato muy importante que la persona en turno también se encuentre en un estado receptivo.
¿sí? Podría yo ahorita hacer sonar uno de estos instrumentos y simplemente no pasaría nada con ninguno de nosotros porque no estamos tampoco en un estado receptivo que nos permita tener como ese vínculo de recepción, de introspección y de interacción para permitir incluso que el sonido haga un efecto o haga un beneficio en mi propio cuerpo. Si lo ponemos en ese término, la pregunta sería, ¿ustedes saben cuántas frecuencias sonoras de este tipo estamos escuchando a lo largo del día? Muchísimas, simplemente que como estamos atendiendo otros esquemas, estamos atendiendo otros procedimientos, pues no nos damos a la tarea de que estos formen parte de un estado enteramente receptivo, ¿no? Habría que hacer un paréntesis y a lo mejor otra conferencia, otro congreso donde hablemos también de las posibles afecciones que pudieran crear también el estímulo de ciertas frecuencias sonoras en ese sentido, bueno, que sería otro tema, ¿no? Pero la cuestión está en que, a ver, podemos atender o favorecer físicamente a esta cuestión en donde el paciente oncológico presenta también cuestiones como dolor y ser atendidas a partir de un principio de estímulo sonoro directo como parte de un proceso musicoterapéutico. Y la respuesta es sí. La pregunta más bien es cómo funcionaría o cómo podría funcionar. Y aquí yo les comparto un esquema más cotidiano de poder visualizar la función y por consecuencia el beneficio que pudiéramos tener. El sistema inmunológico, el sistema linfático, el sistema de conexión con todas estas áreas, eh, es muy directo que utiliza los procesos del sistema circulatorio para poder hacerlo. Incluso el cerebro genera ciertos neurotransmisores, que es lo que permite enviar como información a las diferentes funciones del cuerpo, ¿no? Estos neurotransmisores pues los tenemos identificados o conocidos como la serotonina, como la dopamina, como la adrenalina, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la serotonina pues, es un antidepresivo natural. Fíjense, si dentro de las características decía que el paciente oncológico, solo por recibir un diagnóstico, pudiera presentar etapas de ansiedad, de estrés o depresión, ante una etapa depresiva, pues lo que estaría pasando es que se está disminuyendo la producción natural de serotonina, que es el antidepresivo natural que tenemos. Acciones identificadas en diversos estudios científicos como el cantar producen que el cuerpo genere serotonina de manera natural, que es este antidepresivo. Esa incluso podría ser una forma de atención también a la persona que presenta un esquema ante un estado depresivo. Obvio, podríamos resaltar algunos aspectos psicológicos que le acompañan, como por ejemplo esta frase, este fundamento mencionado en el ámbito psicológico muy continuamente ante situaciones de ansiedad y depresión, ¿no? Ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado, ¿no? Entonces, ansiedad, exceso de futuro, porque es así, ¿y qué va a pasar? Y ya va a pasar, ¿no? El ejemplo de estamos en la fila del banco, ay, cómo se tarda, ay, es que me hacen sentir, calma, si tú estuvieras en la misma fila del banco esperando y platicando con otra persona, de repente, ya me tocó, tan rápido, podría llegar a ser relativo simplemente porque tu centro de atención está enfocado a otro punto, pero como en ese momento estás enfocado en el quisiera, desearía que llegara ese futuro que todavía no llega, pues te genera una ansiedad. Y el estado depresivo, pues ese exceso de pasado es ante el duelo también, incluso de lo que ya pasó, vivir como sí, por ejemplo, una ruptura de una pareja es, ay, es que cómo quisiera, es que por qué pasó, es que, sí, ante la pérdida de un familiar, esa etapa de duelo, como lo maneja la propia incluso tanatología, pues sería justamente, me duele, pero me duele realmente más porque estoy en el vínculo del deseo de lo que ya pasó más que en la propia aceptación de lo que ya pasó y estoy en el deseo de que no hubiera pasado, de que me gustaría que estuviera y entonces pues entro en un estado depresivo. El paciente
psicológico pues podría también vivenciar esas partes porque también podría ser una forma de vivenciar esas etapas de cierta manera de duelo, porque podríamos decir qué es lo que aquí ha perdido, pues aparentemente la salud o la estabilidad de su salud, de su propia vida, aunque en teoría sigue vivo, pero pues siente psicológicamente que ha perdido algo y se puede involucrar en etapas depresivas ante las cuales pues, se disminuye la producción de esa misma serotonina. Modelos de musicoterapia que aportan a ello, pues pudieran trabajar dinámicas a través del canto, a través de esa expresión verbal, vocal, que estaría apoyando a este término, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cerebral o neuronalmente con con estos neurotransmisores? Bueno, el cerebro cuando activa ciertas zonas neuronales, ¿no? Cuando corre una corriente eléctrica a través de las neuronas y de todo esto, produce estas sustancias químicas, ¿no? A través de los centros glandulares, ¿no? Manda la información a los centros glandulares para que se produzcan estas sustancias y estas sustancias se transportan a través del torrente sanguíneo para llegar a los distintos órganos y pues crear como una función directa. Entonces, si nosotros estamos utilizando el torrente sanguíneo, nosotros como seres humanos, como personas, utilizamos nuestro propio torrente sanguíneo para que el cuerpo y el organismo tenga esta función, ¿qué pasa si ese torrente sanguíneo está obstruido? ¿Qué pasa si está bloqueado de alguna manera? Y para esto, pues yo les pongo la función como de una manguera de agua, ¿no? Si yo tengo una manguera, imaginemos, y le abro la llave, pues el agua empieza a salir, empieza a correr, pero ¿qué pasa si yo la presiono por la mitad? Primero, igual y ya no sale agua, depende el nivel de presión que tenga. Puede que sí salga, pero le cuesta trabajo y sale muy poquita. Obvio, si yo presiono más, que es como cuando una persona tiene un incidente, una fractura, pierde incluso un miembro, pues aplican un torniquete para que la persona no se desangre, porque justamente se presiona al grado de que ya no salga, ¿ok? Pero si el torrente sanguíneo, o en este caso la manguera, el agua sigue saliendo, de este lado podría llegar a acumularse creando una inflamación. Ujú. Razón por la cual, en el caso que sí pase todavía cierto fluido, pues de todas formas hay una obstrucción que le cuesta trabajo. Entonces, en el tema del masaje sonoro, en el tema de esta propia sonoterapia, de repente decimos, a ver, si una persona se fractura un brazo, una pierna, yo no puedo curar, no puedo pegar el hueso con música ni con sonido. No lo voy a hacer, porque no funciona así. Ujú. Esta persona, incluso por eso decimos terapias complementarias, porque de todas formas lo ideal es que atienda un proceso médico, quizá quirúrgico, si así lo necesita, etcétera, y que posteriormente, ya que tiene su férula y demás, podemos atender, sí, reiterando lo emocional, por ejemplo, la fractura emocional que también se dio en el momento del incidente. Ujú. ¿Qué tal si este accidente automovilístico que sufrió la persona fue a raíz de que venía discutiendo, debatiendo con su pareja? Ajá, entonces no le va a doler tanto la fractura ni la pérdida del automóvil. Le va a doler el hecho de la discusión que tuvo con su pareja, que es un tema emocional que también podría ser tratado y que se asocia a la propia fractura del momento del incidente, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de lo emocional que ya hemos hablado, podríamos decir que también podemos atender una parte física, pero por ejemplo, en el estímulo sonoro que pueda reducir en primera instancia el nivel de dolor o quizá llegar a eliminarlo. ¿Por qué? Porque ante una fractura el músculo tiene tensión, tiene rigidez. Es como, digo, para quienes consumen carne, quienes no, pero vamos a la carnicería y vemos cómo cortan un pedazo de carne, que en teoría aparentemente el animal pues ya no está vivo, pero las células de esa carne todavía están vivas. Y cuando se corta la carne, vemos cómo se contrae. Ajá. Quiere decir que hay un efecto de esa parte, y que tiene pues un efecto, un principio, ¿no? Entonces, de forma muy similar, el músculo tiene una rigidez, tiene una tensión muscular.
ajá, en la zona de la fractura. Cuando nosotros hablamos de masaje, le ponemos este término o este título porque es muy similar al masaje netamente físico. La palabra incluso masaje viene de amasar, ¿no? Y ante el hecho de amasar, la materia, pues cede, ¿no? Y se pone, se hace suave, se flexibiliza, se crea una distensión. Entonces, un masaje físico directo con la prensión de la mano, pues produce una distensión muscular. En este caso nosotros no usamos la mano, usamos la frecuencia de vibración del sonido para que esta onda de sonido, que no solo es percibida por el oído, sino por todo nuestro cuerpo, efectivamente cree una sensación, un estado de masaje, creando en primer aspecto una distensión muscular. Y ante el hecho de crear una distensión muscular, es como si yo soltase esta manguera de agua y evidentemente el torrente sanguíneo tiene mayor fluidez y por consecuencia todo este tipo de neurotransmisores que se transportan a través del torrente sanguíneo pueden fluir de mejor manera, llegando a las zonas, a los órganos adecuados, pero permitiendo y generando como una estimulación que favorece a la función natural, ¿no? Acelerando hasta cierto punto el proceso natural de sanación del área afectada, ¿no? La frecuencia, la onda de sonido se percibe por todo el cuerpo y así como tenemos estos vellitos en nuestro brazo y que cuando viene el aire sentimos cómo se mueve, por dentro tenemos un montón de terminaciones nerviosas que ante el estímulo sonoro también entran en una acción mecánica y que nuestro cuerpo pues es como un transductor, ¿no? Que identifica esta forma de energía física, de energía mecánica y la convierte en una forma de energía eléctrica, que es el medio en el cual funciona el sistema nervioso, y que toda esta corriente eléctrica llega al cerebro, apoyado del tronco cerebral del cuerpo calloso, que efectivamente pues crea una activación de las distintas áreas o zonas neuronales de todos estos procesos, fortaleciendo, creando en algunos casos nuevas conexiones, nuevas sinapsis y evidentemente potencializando la información que lleva y que distribuye a todo el organismo. Así que de esa manera, pues también podríamos estar atendiendo en el tema del paciente oncológico cuando se presenta dolor en ciertas zonas físicamente a través de un proceso musicoterapéutico, pero que implica no una cuestión activa, expresiva o solo pasiva, receptiva como introspección emocional, sino una cuestión sí pasiva, receptiva, pero ante el estímulo sonoro de una frecuencia sonora que pueda ayudar y que pueda aportar a todas estas áreas, a todas estas partes, ¿no? Finalmente, la musicoterapia, pues, es una ciencia, es una disciplina que ha mostrado su eficacia en el contexto oncológico y es un tratamiento que permite ofrecer un apoyo a nivel integral, llegando a cubrir todas estas necesidades, repito, físicas, emocionales, cognitivas, sociales e incluso espirituales para la persona o el paciente oncológico en general. Bueno, ya, ya hablé yo mucho, ya dije muchas cosas. Este, ¿Qué dice el chat? Mira, justo tenemos 10 minutitos para sesión de preguntas. Así que, a ver, levanten la mano. Repito, no veo a nadie. Dejen abro aquí un poquito más la galería a ver si alcanzo a ver a alguien. Tenemos una manita digital en esta plataforma, ahí donde dice reacciones, pueden levantar la manita para que Roger nos ayude a abrir el micro y que puedan expresarnos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, Cari escuchemos a Cari Vargas, Vargas. Sí, buenas tardes. hola. Y, ok, es muy importante el trabajo que se hace, pero también les dan terapia a los familiares porque también es un impacto Sí, terrible para ellos. sí, 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 justo, bueno, la temática ahorita, pues quise ahondar Claro, como en el tema el paciente sí, sí. directamente oncológico, pero así como lo explicaba, el vínculo familiar también se ve Ok, pues afectado y sí sería motivo de un proceso de terapia. Aquí depende ya de la especialidad del facilitador en musicoterapia, ok. ¿no? Que pueda atender como el vínculo familiar completo o de manera individual a cada miembro de la familia también en distintos procesos. O sea, esto puede ser variable, pero sí, lo ideal
ideal siempre es también apoyar al proceso terapéutico a la familia y efectivamente la música lo puede hacer. Un ejemplo que me gusta usar cuando se atiende el vínculo familiar completo, pues está basado como en el tema orquesta Ok, o la orquesta, la música, o sea, para que entiendan que cómo, qué haría, no nada más decir, sí, la música beneficia, ¿cómo lo haría? Pues vamos a hacer orquesta, con instrumentos de percusión, con instrumentos, etcétera. ¿Qué hace una orquesta? O sea, los violines de un lado, las trompetas del otro lado, cada quien tiene un rol, cada quien tiene una responsiva, cada quien se ubica, de repente hay solistas, de repente no, de repente está el director, pero funcionan como una unidad que en la medida que estén realmente comprometidos a lo que les compete a cada uno, dan un resultado óptimo en la orquesta y que si hay estos huequitos en donde uno de los participantes no sepa cómo desarrollar estas dinámicas de convivencia, realmente nosotros somos los encargados en hacer como ese concepto para que logre integrarse directamente en el vínculo familiar y eso nos da un entendimiento de que cada uno de nosotros somos también igual de importantes en todo lo que está pasando. Entonces, hacerlo con una dinámica tipo orquesta, pues es súper útil. ok, muchas ¿Vale? gracias. No, de qué, al contrario, más manitas, Carolina. Carolina, no sé si Carolina o Mari quien levantó primero, pero en mi pantalla aparece primero Carolina Yescas. Así que adelante, Carolina, por favor. Bueno, en primer lugar, pues realmente está muy interesante este congreso. Em, me ha dejado con el ojo cuadrado. He estado utilizando el buffer que nos ha estado dando Roberto y Roger. He traído fracturas de costillas y me lo he aplicado y ha bajado bastante el dolor. Pero a todo esto, como ustedes están dándonos la capacitación y todo, estoy viendo, nosotros mismos podríamos valorar qué tipo de músicas también, como lo han comentado, de acuerdo a lo que les gusta a los pacientes, de lo que han tenido dentro de su vida y nosotros mismos aplicar ese tipo de música que le puedan ayudar a ellos o nada más tendríamos que basar en este caso con todo el apoyo que nos han manejado con el MP3 o cosas de ese tipo. O nosotros sí podemos realizar la terapia adecuada para cada paciente. Bueno, eh, la terapia es el procedimiento, el tratamiento. La terapia se lleva a cabo por parte del facilitador, del terapeuta, del especialista. Es la aplicación directa, quien hace la selección directa. El trabajo de apoyo en casa, ¿no? Se puede hacer, y en este caso es lo que ustedes hacen, pero bajo la dirección del terapeuta, del facilitador, ajá, bajo la coordinación, quien ya previamente ha hecho esta selección musical, quien ya les va a indicar a ustedes cuándo, en qué momento, etcétera. O sea, podemos proporcionar los medios, que en este caso son los audios, la música, etcétera, pero es bajo la guía, así literal, casi como receta, ¿no? O sea, qué aplicaría en qué momento. De una forma muy, no sé qué término utilizar, así como muy superficial, vamos a decir. ¿Ustedes podrían hacer algo en casa? Sí, ¿por qué no? Como escuchar música que sea de su gusto, de su agrado, es un principio muy básico, pero Sí, no sería musicoterapeuta, no sería ok. musicoterapia, perdón. ¿Por qué? Porque Ajá. solo estás escuchando música que es de tu agrado. Te va a generar un beneficio. Listo, me apagaron. Ahí estoy. ¿Te va a generar un beneficio? Sí. ¿Te va a generar un efecto? Sí, pero no es un proceso terapéutico. Y el beneficio sería literalmente como muy superficial. Este ejemplo yo lo pongo o sea, no es lo mismo que cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad viral como una gripa, ¿no? Que tú digas, ay, pues me tapo y me tomo un tecito en casa a que vayas al médico y que te digan, a ver, receta, tómate esto, es el antiviral, el analgésico, etcétera, ¿no? O sea, hay un seguimiento porque él ya identificó estructuró lo que se requiere. Entonces funcionaría aquí muy similar, ¿no? Todo lo que ustedes apliquen
por su propia cuenta en casa no es un proceso musicoterapéutico, a reserva de que esto esté ya guiado y coordinado por un facilitador en turno, ¿no? Quien es el encargado de hacer esta parte. ¿Sale? Mari Carmen, o Mari Carmen, todo junto. Adelante, Mari Carmen, tiene la manita levantada, Hola, por buenas favor. tardes. Bueno, ha sido una muy interesante todo lo que nos has compartido. Y mi duda es, por ejemplo, se ha hablado mucho bueno, en las diferentes ponencias se ha hablado del término que mencionaste, también registro sonoro. ¿Existe, quiero pensar que existe una metodología para identificarlo en cada persona o cómo lo hacen ustedes? Ok, el facilitador en musicoterapia identifica la identidad sonora. Uno de los elementos es a través del llenado de una ficha musicoterapéutica. Esto es como en el tema de una entrevista previa, donde se hace una consulta justamente de gustos, preferencias, rechazos musicales, y que esta entrevista pues va profundizando no solo al momento presente, sino a remembranza de etapas más como de la juventud, de la niñez, e incluso se puede llegar a cotejar por medio de familiares cercanos y demás a las experiencias sonoras durante la etapa prenatal del paciente, o sea, cuando estaba en el vientre materno, también qué tipo de efectos sonoros pudieran estar presentes para identificarlos. Y el elemento en el que se hace es a través de una ficha, del llenado de una ficha musicoterapeuta. Eh, Nosotros en la metodología multidisciplinaria que trabajamos, adjuntamos algunas otras herramientas, como lo son algunos test de personalidad y algunas cuestiones como el proceso de testificación que le llamamos, que es un proceso de observación continua que nos permite identificar también en gran medida esta identidad sonora, para poder ampliar las herramientas. Y es muy, es muy necesario, por ejemplo, los antecedentes prenatales, por ejemplo, en mi caso, que ya no existe, ya no está mi mamá, ya no tengo manera de investigar todo eso. Depende de la Eh, situación. Si fuera indispensable, hay maneras aunque ya no esté presente, por ejemplo, tu mami, hay formas de enlazarlo. Ejemplo, tal vez la familia te pudiera dar referencias cuando tu mamá estaba embarazada y tú estabas en su vientre materno, ¿a qué se dedicaba ella? No, pues se dedicaba, por ejemplo, al comercio, ¿no? Y tenía en un mercado ambulante, pues, y todo el embarazo, pues, por cuestiones de trabajo, ahí estuvo. Entonces imaginemos el ambiente sonoro que tú escuchaste aún estando en su vientre materno, que era el ambiente de un medio de comercio. O no, trabajaba en un taller de costura. O no, cuando estuvo embarazada, se fue a casa justamente de la abuela para estar como más a gusto, etcétera. Pero era un ambiente muy silencioso, muy pasivo. O no, forma parte de una pareja que lamentablemente pues tenía disfunciones de comunicación, y entonces todo el tiempo había cuestiones de peleas, de agresión psicológica, de gritos, y peor aún si hubo incluso agresión física, y por razón por la cual decidieron separarse incluso desde ese momento, y por razón por la cual pues yo nunca ni siquiera conocí a mi padre biológico. Pero entonces, pues te das una idea de que en el ambiente prenatal, pues estuvo envuelto de una cuestión de este tipo de discusiones, que es la referencia en que nosotros tomaríamos en esas experiencias sonoras dentro de esta etapa, que serían importantes identificarlas en el esquema de la identidad sonora del paciente. Gracias. No, de qué, Mari, muchas gracias. Mari, también Mari, pero ¿cómo se pronuncia Mari? Porque es como con E, así Mari Charles. Adelante, por favor. Buenas tardes. Am, bueno, un poquito sobre lo que quería hablar era de que mi abuelo está en remisión. Él tenía cáncer de garganta, linfoma, entonces tumor que tenía estaba al lado de las cuerdas vocales. Entonces, cuando ocurrió esto, él no tenía deseo de hacer nada, y precisamente como lo dijiste en la plática, estaba como en depresión, estaba destrozado, y pues él no quería hacer nada. Entonces no había manera de que nosotros le ayudáramos hasta que le hice una, una cita con el doctor Roger Japet, y pues él le ayudó con los binaurales,
pues estaba más receptivo. Ahora está súper receptivo a pues hacer cosas, a levantarse y hacer cosas por sí mismo. Y, y ahora pues digo yo, ¿cómo le puedo ayudar aún más? Entonces esa es mi pregunta, que si yo podría am, ayudarlo como a emprender, a aprender a tocar un instrumento, que si eso le ayudaría a él. El proceso de, como lo dije hace rato, todo proceso terapéutico conlleva una forma de aprendizaje. Ujú. En el caso específico del trabajo que ya se hizo, me decías la referencia hacia Roger, está excelente, ¿no? O sea, ya tiene un buen camino que dio apertura a muchísimas cosas, ¿no? Lo ideal, pues es como dar seguimiento con ese mismo vínculo porque ya generó como un estado de apertura, de confianza, ¿no? Si lo enfatizo al trabajo que nosotros realizamos, por ejemplo, el aspecto de aprender a tocar o a ejecutar un instrumento aporta muchísimo porque nutre esta área como de la renovación de intereses, de decir, soy capaz de, ajá, tengo la posibilidad de lograr, de crear de nuevas posibilidades, de crear nuevas metas, como bien lo dijiste con esa palabra, de emprender algo nuevo en esta siguiente etapa de mi vida, que nadie sabemos cuándo o cómo vaya a transcurrir ni a trascender, ni mucho menos, pero que lo más importante es que se dé y que para mí es muy importante, pues como incluir en la parte incluso de orden psicológico, el acto hasta cierto punto metafórico que implica esta parte, ¿no? O sea, entender que la relación que existe entre cuál es el compromiso del desarrollo de la habilidad de un instrumento como disciplina de ejecución, también es el propio compromiso que yo llevo en mi vida. ¿Cuáles son las posibilidades que tengo, tanto cuando ya estoy aprendiendo la ejecución directa de un instrumento, ¿no? Como para aprender a desarrollar otras posibilidades en mi propia vida. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿le puede ayudar precisamente este vínculo? Sí. Ujú. Nada más que lo ideal en mi punto de vista, no es que solo se acerque a un profesor de música. Y no tengo nada en contra de los maestros de música. Yo también lo hago, ¿no? Como docente. Ajá. Pero el docente no le va a guiar hacia la parte del beneficio de su situación. El docente se va a enfocar al aprendizaje artístico y estético de la música. Punto. El músico terapeuta, ujú, podría brindar el aprendizaje del instrumento musical. Ajá, pero con un enfoque terapéutico que sería muy distinto porque el objetivo es que este aprendizaje tenga una función en objetivo a esta necesidad. Ok, Ujú. muy bien, muchas gracias. No, de qué, al contrario. María Cano, que también tiene la manita levantada. Adelante, María, por favor. Hola, Alfredo, muchas gracias por toda tu participación y lo que nos has compartido. Así me entra como una duda de algún caso que hayas tenido de cáncer que tú hayas visto. Híjole, parece un caso difícil y que tú lo hayas de alguna manera ayudado al paciente a levantar en un proceso. Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva para que un paciente se reanime o que empiece a tener una mejoría? O inclusive a lo mejor podrás tener algún caso donde sí se alivió. Bueno, el alivio como tal podríamos decir que depende del área que estemos trabajando, ¿no? O sea, el alivio emocional podría no generar ningún efecto al alivio físico, ¿no? Aunque, curiosamente, en la medida que el sistema emocional esté mejor, el sistema inmune de nuestro propio cuerpo trabaja de mejor manera y sin obstrucciones. La referencia más allá incluso del cáncer, una situación directa que ponía hace rato como ejemplo, como el tema COVID, ¿no? Sí está como muy identificada por ser un tema muy reciente en cómo personas que emocionalmente son más estables, lograron superar de mayor forma esta situación, a diferencia de personas que emocionalmente eran muy inestables. Justamente lo primero eran como estas etapas de alta ansiedad que justamente ante el hecho de no poder respirar, les causaba todavía más y se crea como una pequeña bola de nieve que menos les deja como salir adelante, ¿no? Entonces, en la medida que el estado emocional no esté
como muy estable, pareciese ser que sí obstruye a la función del sistema inmunológico como para que por sí solito salga adelante ante combatir a la enfermedad viral en este caso, ¿no? Entonces, aquí pongo un poquito el ejemplo de que quizá hablar del alivio, si yo estoy atendiendo un área enteramente emocional, no precisamente podría estar aliviando una parte fisiológica. Hay un contacto, hay una relación, hay diferentes estudios también que vinculan el cómo se manifiestan las enfermedades de orden fisiológico para esta parte, pero que la pregunta más bien en torno a cuánto tiempo pudiera llevar o pudiera desarrollarse para una estabilidad del área que estemos trabajando. La respuesta siempre es variable, depende de cada persona, ¿no? Es como aprender justamente a tocar un instrumento. ¿Cuánto tiempo? Si yo quiero aprender a tocar guitarra de cero, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Híjole, no sé, ¿no? O sea, cuál es el nivel que quieres alcanzar y depende de la disciplina de estudio, pero hay personas que en el lapso de 2, 3 meses ya están tocando como algo fluido. Ujú. Y hay personas que les lleva 1 o 2 años y todavía tienen complejidades como para hacer algo más fluido, o sea, es relativo. Entonces, los casos personales que yo he atendido, pues sí me he dado cuenta que una respuesta palpable de este punto de vista, pues sí lo hemos llegado a ver pues a lo largo de las primeras 5 o 6 sesiones. 5 o 6 sesiones, resultado palpable, resultado en el cual la persona tiene un efecto que puede empezar a cambiar su perspectiva de enfoque, de decir, oye, es cierto, oye, a ver, deja, si me entiendes, o sea, incluso para la atención de dolor se sigue presentando, pero ya tienen una visión diferente de lo que están vivenciando. Ujú. Más o menos, como grado mínimo. A partir de ahí, pues sería complicado responder a una cifra en específico. Ajá. Muchas gracias, Alfredo. No, de que Rodolfo González, me parece que también está levantando la mano. Adelante, Rodolfo. Y buenas tardes, doctor. Mi pregunta va concatenada con la participación del anterior ponente, en la que yo mencionaba de las emociones. Los aparatos, los dispositivos que hemos adquirido, ahí tiene tratamientos para las emociones, desde otro punto de vista, porque es con frecuencias. Yo siento que es un poco más, abarca más el espectro de tratar una emoción, sin andar indagando cuál fue el origen que desencadenó esa emoción. Yo practico la electroestimulación emocional desde hace mucho tiempo y a hoy que me he dado cuenta que existe otro método también para tratar las emociones, quisiera yo preguntar si tú tienes conocimiento de estos dispositivos que ha desarrollado el doctor Roger para tratar a través de frecuencias las emociones. No es un área de mi especialidad directamente, cada uno de nosotros, y es lo rico de este congreso, el hecho de que somos especialistas en distintas áreas, y aunque en teoría mi especialidad es como la aplicación del sonido en distintos ámbitos, no específicamente en la función directa de una frecuencia sonora. Evidentemente el trabajo de los procesos binaurales es interesante. Distintos autores utilizan distintas formas y puntos de vista. Algunos tienen que ver con la mera cuestión de física y acústica del sonido, algunos otros con las respuestas directamente neuronales. Sí, queda claro que algunos estímulos, como bien lo comentas, tienen o pueden tener mayor énfasis en la respuesta incluso de grado emocional, sin, como bien lo dices, quizás sin indagar tanto, sin indagar más allá. La perspectiva que yo tengo pues es la aplicación sonora como medio de comunicación, como lenguaje, justamente como un lenguaje de expresión no verbal que a veces no incluye como este juego de palabras, pero que de todas formas, independientemente de ello, somos promotores de que el facilitador en turno siempre, o sea, que no trabaje solo sobre la sintomatología, sino que también trabaje sobre la raíz de la problemática, ¿no? Porque y digo, ante el desconocimiento de la función del trabajo de muchos que pudieran estar aquí presentes, que ya tengan un enfoque incluso de orden terapéutico en distintas áreas,
sí lo visualizamos como a veces incluso el propio sonoterapia, el propio masajito sonoro, podría generar efectos de reducción de niveles de ansiedad, de estrés y demás en el momento, pero si esta persona se vuelve a enfrentar a una situación de orden familiar, personal, laboral, etcétera, sin desarrollar las habilidades de manejo de estas herramientas para enfrentar estas situaciones, podría volver a estar continuamente desarrollando estas situaciones de altos niveles de ansiedad, de estrés y demás. Entonces, por eso, pues la promoción es trabajar el efecto que pueda generar en la sintomatología es bueno, es interesante, pero también trabajar sobre la raíz de la problemática. Y reitero, en respuesta a esta pregunta, no soy especialista en la aplicación de frecuencias directas de esta parte. Al contrario, el trabajo que realiza en este caso Roger con esta parte, pues sería a lo mejor la parte más indicada. Si yo tuviera en este caso, y que es lo interesante de formar parte de una comunidad de de especialistas, ¿no? Si nosotros tuviéramos como un paciente el cual identificamos que requiere una atención directa, pues la labor profesional, y no solo nuestra, sino de cualquier especialista, pues es canalizarla justamente con las personas que ya pudieran tener un ámbito, una especialidad directa. Entonces podríamos canalizarlos con ellos y a su vez a lo mejor ellos, ante el hecho de saber que nosotros nos especializamos más de esta parte, podrían también canalizar a ciertos pacientes, y ese es el trabajo complementario que forma parte de un enriquecimiento de toda esta musicoterapia en general. Sí, mira, mencionabas tú el hecho del tratamiento de personas que tienen cáncer. Y por eso va relacionado con las emociones, puesto que una persona que le dicen o que tiene cáncer, pues las emociones las tiene a flor de piel. Una persona que sabe que se va a morir porque tiene cáncer, tiene miedo. Y el miedo lo Claro. lleva a la depresión. Y esas son las bases que van acrecentando más su problema, porque además de eso, su respuesta inmune baja su respuesta inmune por vivir con el miedo y con el estrés. Por eso, en tu experiencia, eh, tú estás tratando ya casi en etapas terminales, sin darle un apoyo emocional. O sea, tu experiencia, no estoy hablando en si manejas o no manejas este tipo de terapia. O sea, en tu No, experiencia en el tratamiento del cáncer. O sea, me refiero a que has experimentado en darles ese apoyo emocional para sacarlos en primera, porque yo he tenido oportunidad de abordar ese tipo de problemas, y lo primero que hay que sacarlos es del miedo y de la depresión. Una vez que ellos se le controla en cierto grado las emociones, su respuesta ante la enfermedad es diferente. Efectivamente, y aquí pues el vínculo de tratar eventualmente a personas que pudieran estar ya en una etapa terminal, sí es algo que se ha hecho en diferentes formas, y tanto también a personas que, pues bueno, no sabemos efectivamente si puede ser o no una etapa terminal, pero que en relación a lo que comentas, pues una de las principales acciones, así como lo comentaba, es a través de este proceso empático se brinda una sensación como de confianza para que puedan ellos desarrollar este tipo de habilidades que les permiten enfrentar esa primera situación como lo es el miedo, y que por consecuencia, ante el fortalecimiento de esta parte, les permite responder de una manera muy distinto a la situación que están viviendo, y como consecuencia complementaria también que la propia enfermedad se comporte de una manera distinta, ¿no? Que sería como el principal enfoque que se tiene y que se desarrolla. Okay. Gracias por la respuesta. No, ¿de qué? Al contrario. Perfecto, Ah, ya. pues. Respiro. Muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo. Alfredo, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. En realidad, ha sido súper interesante. Creo que a más de uno nos ha quedado claros muchísimas cosas y muchos procesos de los cuales no se habían hablado en este congreso. Yo estoy muy contento y estoy muy agradecido contigo por la charla. Y pues nada, seguimos en comunicación, seguiremos trabajando con nuestros compañeros y con nuestros alumnos, pues para llegar a la meta final, que es pues esta apertura de estas
arte terapias en general que nos han ayudado en mucho pues al desarrollo de esta, pues cada uno de ellos en sus diferentes áreas, ¿no? Tenemos Claro. ortopédicos, tenemos médicos generales, tenemos terapeutas, tenemos amas de casa, tenemos diferentes tipos de perfiles y los cuales están intentando integrar la sonoterapia y la musicoterapia, para lo cual pues nos parecía fundamental tener diferentes puntos de vista como es el que nos has presentado. Claro que sí, no, al contrario, pues evidentemente muchísimas gracias por el medio, por el foro de poder compartir, de poder difundir. Hay una preguntita aquí en el chat que no quiero que se me escape, que dice cuál es la periodicidad de las sesiones. Regularmente se contemplan como una sesión por semana, duración de 1 hora, aunque en el paciente oncológico en una etapa interventiva y que cuando tiene que ver como con este tema directo de las emociones, pues a veces sí es ¿no? Porque también estaríamos respetando como este vínculo de dejar, de respetar el tiempo de adaptación y demás. Y en ese sentido, pues justamente el trabajo que se realiza se queda como parte del procedimiento interno que va realizando y que le permite procesar de buena manera también esa información. Entonces, el estándar es una sesión por semana, por más, 2 sesiones por semana y no más, ¿no? Distanciarlas a más tiempo poco recomendable, aunque ha habido casos que con una sesión cada 15 días podrían verse favorecidos, porque también una cosa interesante cabe mencionar que no pudiéramos alterar, pues es como el proceso a lo mejor hasta de lo económico, ¿no? Que suele resultar en la inversión del tratamiento terapéutico más el tratamiento médico más etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el programa sí aplicaría a sesiones quincenales cuando la parte económica lo requiere como parte fundamental y eso también ayuda muchísimo. Más allá de 15 días ya no, porque si no, no se completa el seguimiento de un procedimiento. ¿Sale? Pero bueno, en general, muchas gracias también, Mari, ahí por el comentario. En general, para todos ustedes, pues sí, repito y reitero mi agradecimiento por la invitación a este congreso. Más que comercial directo, que no es quizá el motivo, simplemente pues dejar las puertas abiertas no solo de nosotros como institución, sino en general, ahorita que comentaba Roger, pues el perfil variable del público que tenemos, pues para los especialistas de distintas áreas, dejar la puerta abierta para que podamos vincular también, que es una razón muy importante, ¿no? De la atención complementaria, pues de cierta manera de hacer esta promoción ante el concepto de conocimiento de la sociedad para que puedan acercarse a este tipo de servicios, de tratamientos. Para los mismos especialistas que estén interesados en el complemento y en la formación ante el uso de dichas herramientas, creo que en este congreso pues estamos presentes diversas instituciones que todos pudiéramos aportar a la formación complementaria de áreas de especialidad y queda esa puerta abierta y finalmente pues para el público en general que tenga un concepto amplio de las formas de atención, de tratamiento, como decía en un inicio, de desmitificar también qué sí es, qué no es, para tener una mayor apertura y a partir de ahí poderse acercar a los vínculos de apoyo que le sean más útiles en cada caso, en cada momento. Creo que los datos de contacto de cualquiera de nosotros pues van a estar latentes en el propio Congreso, así que por eso quedan las puertas abiertas. Y pues de mi parte, al contrario, agradecerles muchísimo a todos ustedes. Les envío un abrazo muy grandote. Así que espero poder vernos de nueva cuenta por aquí. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Alfredo. Te mandamos igualmente un abrazo grande. Seguimos en comunicación. Y bueno, para todos nuestros compañeros, vamos a tomarnos un pequeño receso y comenzamos la siguiente participación a las 4. Entonces, un pequeño receso y continuamos con lo que sigue. Muchas gracias.